Si vas para Chile, hoy muchas gracias a todos por participar. Voy a bajarle un poquito de volumen. Les agradezco enormemente. Estamos hoy con Pablo Martínez de Chile, con todo el cariño, nuestro invitado del día de hoy. Agradecemos enormemente, ya se están terminando de vincular los últimos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Bueno, muy buena música para recibirte hoy, Pablo. Esta canción alguna vez cuando estábamos en Perú, te escuché cantarla en varias oportunidades. Fue muy bonita, claro. La recuerdo mucho. Y muchas gracias a todos nuestros participantes, a los que se han unido. Les rogamos mantener el micrófono en silencio. Estamos hoy con Pablo Martínez Veloz. Él es el fundador de Coach para Jóvenes, una persona que tiene una gran trayectoria en materia de asesoramiento para personas, en especial jóvenes. Es un tema muy diferente en Perú, algo que nadie había pensado, algo muy innovador, y es hacer un coaching especializado en jóvenes, en personas que están desarrollando su proyecto de vida. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Diego, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y claro, mira, este sueño comenzó casi hace 10 años, en que empezamos a trabajar. Yo en ese tiempo compartía mi espacio dando consultoría y dando trabajo de coach a empresas. Muchas veces la gente nos pregunta y dice, oye, ¿qué es el coach? Y en realidad coach, del inglés entrenador, lo deben saber todo, ¿no? Y como tal la historia comienza en las empresas donde entrenaban a tenistas en Estados Unidos, donde habían unos coaches que veían a un chico jugar y decían, pucha, este lo podemos llevar a ser uno de los mejores del mundo, a estar entre los 100 mejores tal vez de Estados Unidos, o mejor decirle, oye, mejor que se dedique a jugar otra cosa porque no sirve. Entonces, y eso pasó luego también fruto del avance de la vida, del avance del conocimiento al mundo empresarial. Y es así como yo empecé a trabajar en coach, primero con empresas, ¿no? Con gerentes, renovar equipos, donde veíamos estas mal llamadas habilidades blandas, porque en realidad no tienen nada de blandas, son las más duras de conseguir. Y fue así que empezamos este trabajo, como te digo, primero con empresas, hasta que un día, y lo digo sinceramente, me llama una señora y me dice, quiero que le haga coach a mi hijo. Y yo en primer lugar dije, la señora, ¿qué habrá fumado? ¿O qué habrá tomado? Y porque le dije, no, yo trabajo coach, le hago a ejecutivos de empresas, o sea, para que logren objetivos con la empresa, con la compañía, ¿cierto? Porque las compañías cada cierto tiempo, la ciencia de la administración nos decía que cada 7 años una empresa necesitaba un cambio, o cambiar el objetivo, o cambiar al líder, o cambiar el equipo, porque se gasta. Hoy día yo creo que en menos de 7 años, debe ser 3 o 4 años porque nos gastamos más rápido. Y ahí comencé este trabajo de coaching jóvenes, que la motivación es completamente distinta, Diego, y a todos los que nos están escuchando, porque cuando hablamos de una persona que trabaja en una empresa, un ejecutivo, tú le dices, oye, o sea, logras estos objetivos, o si no te vas para la casa, ¿no? En cambio a un joven tú no le vas a decir te vas a la casa, es su vida la que se está jugando. Entonces justamente es ahí cuando nace esta idea de todo lo que yo había estudiado. Te digo, como te comentaba antes de que empezáramos, en este último tiempo me he dedicado bastante al tema de la salud mental, porque llevo, desde que inicié mi vida, digamos, profesional y estudiantil, estudiando al ser humano, tratando de comprender a la persona. Hoy día incluso tengo por ahí un artículo que pronto va a salir, que se llama Me avergüenza ser coach, porque justamente el término coach siento que se ha, disculpando el término, prostituido en el último tiempo, porque cualquiera dice, no, estudia 2 meses y yo soy coach, y con el tema del sí se puede, sí se puede. Yo sí creo en el sí se puede, pero con disciplina y esfuerzo, ¿no? Hoy día en un mundo que nos vende las cosas fáciles y nos vende, digamos, el que podemos bajar de peso viendo televisión y comiendo pizza con un aparatito en el cuerpo, gracias a Quality Products. Bueno, como no estamos en redes, puedo hacer propaganda Quality Products. Pero bien, es un poco para contar, yo soy licenciado en filosofía, también en teología, tengo una maestría en antropología y otra en liderazgo y coach ejecutivo, ¿no? Y luego, juntando todo este cúmulo de estudios de varios años, digamos, y de una forma y un trabajo apuntado especialmente a los jóvenes, ¿no? Buscando que se pongan su plan estratégico, que se pongan sus objetivos de la vida, que puedan caminar, y siendo un asesor, digamos, externo a la familia. Muchas veces los jóvenes
no escuchan, y cuando éramos jóvenes no escuchábamos a nuestros papás, porque finalmente el hecho de ser joven, ¿cierto? De hecho, antes de ser jóvenes somos adolescentes, y como le comentaba, yo estudié filosofía, y para estudiar filosofía y teología es necesario estudiar griego y latín. Y para estudiar griego y latín comprendemos muy bien el idioma español, o sea, porque todas las palabras que usamos tienen un significado, y justamente joven lo precede la adolescencia, y adolescencia viene a adolecer de algo que nos falta. Entonces, cuando eres joven lo tratas de completar, y es por eso que los jóvenes son los que sueñan, son los que cambian la generación que viene, son los que van construyendo un mundo mejor. Yo tuve la posibilidad, mejor o peor, dependiendo de las decisiones que tomen, porque de hecho nuestra vida es marcada por las decisiones que tomamos en esa época llamada juventud. Y bueno, hoy día ya entrando al tema que nos aboca, queríamos hablar acerca de los jóvenes en tormenta, una transformación vivencial. Y pusimos este nombre, justo le comentaba a Diego, usamos la palabra tormenta. Después me había arrepentido un poco de usar la palabra tormenta, porque tormenta viene del latín tormentus, que significa tortura, ¿cierto? Cuando algo se estruja para sacar algo nuevo. Pero en realidad sí tiene algo de sentido hoy día, porque estamos viviendo algo, un fenómeno que no habíamos vivenciado nunca, que no tiene precedentes históricos. Si bien en las redes se habla y se comenta de la peste negra, de cuando hubo la viruela y otras pestes que han azotado a la humanidad, o sea, una vivencia como la de hoy, en que algo que nace en China, ¿cierto? Al día siguiente se sabe en todo el mundo que hay un muerto, y tenemos una aplicación donde le ponemos COVID-19 y sabemos así a minuto cuántos infectados más va, no lo habíamos vivido nunca, nunca. Y finalmente, ¿por qué digo transformación? Porque siempre de una tormenta, de una tortura, de estrujar algo, siempre sale algo nuevo, y esperamos que siempre sea algo nuevo, sea mejor. Bueno, y siguiendo en esto, veía yo y pongo ese dibujo, ¿no? de una tormenta y el mar. Independiente si crees o no crees, hay una historia en la Sagrada Escritura. Digo, me da lo mismo si tienes fe o no tienes fe, porque no es algo acá de fe, pero me voy a abocar a la historia, ¿cierto? Hay una historia que nos cuenta la Sagrada Escritura, en que dice que estaban los apóstoles, los que seguían a Jesús, en una barca acostado, y empezó a arreciar una fuerte tormenta, ¿cierto? Un movimiento de mar fuerte. Y los apóstoles se espantaban porque Jesús se mantenía en calma, en medio de la tormenta. Incluso uno de los apóstoles va y lo despierta y le dice: Jesús, mira lo que está pasando. Entonces Jesús le dice: tranquilo, tengan fe. Y bueno, y ahí nos termina la historia diciendo que Jesús logró calmar las aguas. Más allá de la historia y de la parte religiosa de la historia, pues no nos vamos a meter por ese tema, es esa actitud de fe y de esperanza. Cuando hablo de fe y esperanza, no es como atributos teológicos, sino como la fe, que es algo que tenemos todos los seres humanos, y la esperanza también la tenemos. De hecho, tenemos fe, siempre tenemos fe, siempre. O sea, uno sale a la calle ahora y más que nunca, no confiamos, ¿cierto? Cuando uno se sube en avión, uno no le va a preguntar al piloto: oye, ¿usted durmió bien anoche? Señor, ¿no está con depresión? ¿No lo ha dejado su novia? ¿No tiene algún problema? No vaya a ser que me salga como el piloto este francés que se lanzó contra los Alpes. Entonces, finalmente hay un tema de fe en el hombre que es intrínseco al ser humano, somos seres de fe. Y hoy día la vida nos pone, digamos, una tormenta difícil, donde estamos viviendo grandes cambios, y estamos viviendo cambios en las cosas esenciales del ser humano. Y las cosas esenciales del ser humano las pongo acá, porque el ser humano es por autonomía, es por sí mismo un ser gregario. ¿Cierto? ¿Qué significa que es un ser gregario? Es un ser que necesitamos del otro para vivir, ¿cierto? Bueno, algunos pocos tendrán vocación de ermitaño, pero la gran mayoría de los seres humanos necesitamos de otros para vivir, ¿no? Y hoy día estamos teniendo un cambio, porque al otro no lo estamos viendo, no estamos abrazando al otro, no estamos con el otro ahí. Hace 2 noches mi hija se despertó 2 de la mañana llorando, diciendo: papá, extraño ir al colegio, extraño a mis amigas, extraño a mi Miss. Y me nombraba a las Miss, incluso me nombró una Miss que yo le había escuchado que no la quería. Y le digo:
pero mi amor, usted, porque somos gregarios, necesitamos de otros para vivir. Además, el hecho de ser, para poder ser gregario, algo que nos hace, ¿cierto?, es el habla comunicativa, esa capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos, porque es así como nos volvemos gregarios, es así como entablamos relaciones con los demás, nos hacemos amigos, es así como, digamos, jugamos con otros, es así como nos enamoramos, ¿no? Por gracias a la comunicación. Y hoy día, todo esto se ha visto afectado, todos estos cambios han sido así, el coronavirus, el COVID-19 nos ha venido a enseñar de que a veces lo que pensábamos, lo que creíamos era distinto, ¿no? Muchos decíamos, pucha, estábamos muy comunicados, pero, y claro, a veces íbamos a una reunión y estábamos todos ahí, a lo mejor con el celular, o simplemente nos damos cuenta de la importancia para el ser humano de la mirada del otro, o sea, de mirar a los ojos, la importancia de la comunicación. Y esto a la psicología y el comportamiento de nuestra raza, ¿no? Estos cambios que se están viviendo gracias al COVID-19 nos han movido el piso, nos han cambiado la forma de ser gregario, está haciendo a través de Zoom. La forma de comunicarnos está siendo sin tener ese contacto físico, sin tener, tenemos que estar leyendo la palabra, porque siempre, y ojo, mira, el 97% de lo que decimos en realidad son los gestos y los movimientos y la forma en que miramos los ojos, y solo el 3% de la palabra. Y hoy día ese 3% que era la palabra ha crecido así, como las acciones de Zoom, ¿no? Que antes de empezar esta pandemia era una empresa muy pequeñita que valía muy poco, y hoy día vale lo que cuestan 4 o 5 líneas aéreas. Entonces, estos cambios vivenciales fuertes que se han vivido nos invitan a nosotros a mirar y a replantearnos la vida, ¿no? A plantearnos lo que estamos haciendo, ¿no? Por ahí venía ese dicho, ¿no? Que siempre dice juventud divino tesoro. Y acá quiero, justamente porque hablaba de los jóvenes en tormenta, ¿cuál es la peculiaridad que tienen los jóvenes? Mira, yo siempre cuando digo juventud, juventud más allá de ser una edad, es que la OMS la define entre los 15, hasta ahora lo ha ido agrandando a los 29 años. Me acuerdo cuando yo cumplí 24 decía, voy a dejar de ser joven, y justo la OMS lo cambió a 29. Entonces, uy, dije, 5 años más de joven. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que la juventud, más allá de un periodo de edad, es una forma de ser, no es una forma de enfrentar la vida. Por eso hoy día esta pregunta de si somos realmente los que tenemos esa alma jovial, el divino tesoro, es porque finalmente hoy día los jóvenes están siendo y tienen que ser en medio de esta tormenta el pilar emocional, ¿cierto? Los niños no entienden, los adultos se desesperan por el que va a pasar, la economía, y los jóvenes son siempre el que está soñando, el que está pensando, siempre el que está, el que es realmente más positivo, ¿no? Y ahí nos nace una palabra que se ha utilizado mucho, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, que es la resiliencia, ¿no? Ser resiliente, que es esa capacidad, es un término que la psicología lo tomó de la ingeniería, que es esa facultad que tienen los resortes, ¿cierto?, de aplastarse y ¡pum!, volver hacia arriba. Y, y esa palabra tomada de la ingeniería se utiliza en la psicología para referirse al ser humano cuando pasamos momentos de dolor, momentos de tristeza. Y hoy día estamos viendo momentos de dolor, momentos de tristeza. Vemos la televisión, las redes, y todo el mundo nos va contando de que, pucha, hay tristeza, hay cosas que están pasando, que tenemos que estar encerrados, que no podemos salir, que los niños no tienen el contacto en el colegio, pucha, que muchas empresas, la economía está quebrando, ¿no? Porque evidentemente vivían del contacto con el otro, vivíamos del intercambio, el día se ha cambiado, pero en medio de todo esto hay personas que se reinventan, y eso es ser resiliente, reinventarse, ¿cierto? No es coincidencia de que resiliente con reinventarse, con reingeniería, empiezan con re, ¿no? Revivir, resucitar. Esas palabras que empiezan con RE, ¿cierto? Al principio, nos indican algo. Y ese algo justamente es que hoy día el mundo más que nunca nos está invitando a fundamentar esta capacidad de ser resiliente, que, que la resiliencia implica aceptar cosas, buscar cambios, asumir, ¿cierto? Reconocer.
conocernos súper importante en este tiempo, conocernos bien, analizar los miedos y racionalizarlos. Y ese día que les contaba que mi hija se despertó, luego yo le decía a mi hija que lloraba, le decía, mira, tú estás llorando porque claro, hay algo que te está doliendo, que es no ver a tus amigas, pero a ver qué más. Y, y juntos fuimos tratando de ponerle razón a lo que estaba sintiendo. ¿Cierto? Y en la medida en que racionalizamos nuestras emociones, digamos, tal vez no las vamos a superar, las vamos a comprender, ¿no? Las vamos a comprender mejor. Entonces, en medio de esta pandemia, digamos, que nos ha cambiado la forma de vivir, ¿cierto? Nace un término que nosotros veníamos hace mucho tiempo hablando de él, que era el coeficiente de optimismo, ¿cierto? Muchos hablan del coeficiente intelectual, ¿cierto? De cuánto de las inteligencias múltiples, antes del libro de Goleman, de inteligencia emocional, ¿cierto? El coeficiente emocional, también importantísimo, y que los jóvenes deben mantener en alto, pero por sobre todo este coeficiente, el coeficiente de optimismo, ¿cierto? Que significa tener esa capacidad de mirar la vida y de mirar lo que sucede con ojos de esperanza. Vuelvo a utilizar un término que lo tomó la teología, ¿cierto?, para hablarnos de una esperanza, pero lo hablo como un término humano. Los seres humanos somos seres de esperanza. Y qué interesante es saber de que si cultivamos ese optimismo, que es la capacidad, ¿cierto?, de ver en lo negativo lo positivo, es algo que nos ayuda a ser más resilientes, que hablábamos anteriormente, y nos ayuda a mantenernos de pie frente a la tormenta, ¿cierto? Yo pongo un dibujito ahí, si ustedes se dan cuenta, de un astronauta. ¿Y por qué pongo el astronauta? Porque la NASA, desde hace ya 8 9 años atrás, no le interesa que la persona sepa mucha matemática, física, sí, también tiene que saber. Lo que más le interesa es que sean optimistas. Siempre yo pongo como chiste, porque imagínense ustedes lo que sería viajar a la Luna con un pesimista. Y ese ruido, ¿y qué pasó? ¿Y por qué sonó? Nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos llenos de noticias, las redes están plagadas de noticias que inventan, ¿no?, que falsas, que no sé qué, que nos vamos a morir todos, que nos vamos a morir todos. Estamos escuchando a cada rato eso, que nos vamos a morir todos. Pero nosotros, digamos, el ser humano tiene esa capacidad de optimismo. Y ojo a que a nivel mundial, el latinoamericano, ¿cierto? Los que tenemos esa descendencia de los españoles que llegaron acá, más nuestros indígenas, ese cruce que nos hizo los criollos, y los que vivimos en la Gran América, somos el continente, siempre se dice el continente de la esperanza, porque somos el continente más optimista. Y lo podemos ver como un chiste, porque incluso cuando se inicia este tema del coronavirus, veíamos las noticias al principio, y China en 10 días construyó un hospital, ¿cierto? Estaban pagando a todos sus mejores científicos. En Europa, la situación muy parecida. Europa unificó fuerzas, la Unión Europea, juntaron a todos los, digamos, más grandes cerebros de laboratorios y dijeron, oye, pongámonos a buscar la vacuna, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando llega el coronavirus a América? ¿Cierto? Le hacemos una cumbia, ¿cierto? Coronavirus, coronavirus, lávese la mano, hágalo seguido. Y ahí vemos finalmente parte de esa parte de idiosincrasia que tenemos los latinos, de tomar las cosas con un poco de humor, ¿no? Y que tiene que ver con este coeficiente de optimismo, esa palabra humor. Mira, no es extraño que humor y humano empiecen con hu, ¿cierto? Con hu. Y hu, en hebreo antiguo, era Dios. O sea, digamos, algo de divino tiene el humor y algo de divino tenemos los humanos. Entonces es importantísimo este coeficiente de optimismo para poder ser resilientes frente a la tormenta y frente a lo que se está viviendo y a la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Esta pandemia nos está enseñando a dar vuelta a una frase de Ortega y Gasset que yo siempre citaba mucho, ¿cierto? Que hoy todo tiene precio y nada tiene valor. Eso nos dijo el gran filósofo Ortega y Gasset, español, ¿cierto? Pero hoy día nos hemos dado cuenta de que era al revés, ¿no? De que en realidad lo que más vale es lo que tiene valor, que es distinto a lo que tiene precio. No sé si me dejo entender la diferencia que hay entre el precio y el valor de algo. Algo, o sea, lo solemos usar hoy día como sinónimo, algo que vale y algo que tiene precio, pero en realidad lo que vale es aquello intangible, ¿cierto? Cuando uno se compra un auto, un carro, cuando uno se compra un perro, cuando uno se compra un celular, uno se compra la marca,
pero además se compra un intangible, ¿cierto? Se compra el que me van a decir por la marca, y hay otras cosas, y eso, a eso le llamamos valor. Y hoy día le estamos aprendiendo a dar valor a las cosas, a lo que realmente importa, ¿cierto? Porque hoy día a mí me preocupa que en mi casa al menos haya comida y haya salud, ¿cierto? Y no tanto el viaje, no tanto a lo mejor ir a conocer otro lugar nuevo. ¿No? Y acá cuento, hablando de lo anterior, ¿cierto? Este positivismo, esta resiliencia, una pequeña historia, ustedes verán ahí deberían haber sido puercoespines, más bien son erizos africanos, pero bueno, la historia de los puercoespines cuando vino o termina, digamos, o cuando viene, perdón, la era del hielo, ¿cierto? Dice que los puercoespines para poder sobrevivir, ¿cierto? En la era del hielo se iban a morir congelados, sino tenían que juntarse, ¿cierto? Tenían que juntarse para poder sobrevivir, ¿no? Pero la única forma que un puercoespín se junte con otros puercoespines es haciéndose un poquitito de daño porque tienen espinitas. Entonces, pero finalmente ese daño era lo que les permitía salvarse. Entonces, y es un poco lo que hoy día está pasando en las casas. Como les comentaba al principio, yo trabajo en mi labor de coach, digamos, de orientador, apoyando a jóvenes y a familias, y trabajo en conjunto con psiquiatras, psicólogos, y en estos tiempos de crisis la convivencia se hace difícil, ¿cierto? Justamente porque falta ese coeficiente de optimismo, porque falta resiliencia, se nos hace compleja el convivir se nos hace complejo, y es ahí donde tenemos que juntarnos, hacernos un poquitito tal vez de daño, pero eso nos permite vivir. Cuando digo hacernos un poquitito de daño es porque finalmente cuando convivimos mucho tiempo, y está pasando en todas las familias, la familia empieza a tener problemas, ¿no? Es como lo que pasa con el matrimonio, cuando se casan todos felices, bacán, pero empieza la convivencia y empieza siempre en los barrios hay una vecina que conflictiva. ¿Y por qué? Porque el ser humano somos, digamos, y somos distintos. Todos somos distintos, todos pensamos distinto, vemos el mundo de manera distinta. Entonces, como vemos el mundo de manera distinta, como pensamos distinto, es normal que exista ese roce, que exista esa frisura. Pero es esa frisura la que hoy día nos va a permitir vivir. Y es acá donde los jóvenes juegan un papel fundamental, porque los jóvenes tienen la capacidad de soñar, como les decía al principio, tienen esa capacidad de mantener el optimismo y esa capacidad de mantener la resiliencia, ¿no? Y acá ponía un libro hermoso de Víctor Frank, El hombre en búsqueda de sentido. De ese libro nace una hermosa película que se llama La vida es bella, que me imagino que no todos a lo mejor la habrán visto, pero la vida es bella, un pequeño resumen, trata de un padre, cierto, judío, con su esposa y su hijito que los detienen, cierto, se los llevan a un campo de concentración, y el padre todo el tiempo que tuvo al hijo dentro del campo de concentración lo mantuvo engañado, diciéndole que no estaban en un campo de concentración, sino que estaban en un gran juego, donde lo que iban a ganar al final iba a ser un tanque, ¿cierto? Finalmente el papá muere, al niño lo terminan rescatando las tropas aliadas que terminan llegando, y el niño pensó que se había efectivamente ganado el tanque. O sea, le mantuvo la ilusión de la vida. Y Víctor Frank, en El hombre en búsqueda de sentido, él nos relata su propia historia, no cómo él se tuvo que reconstruir. Él era un psiquiatra de origen judío que vivía en la Alemania nazi lo terminan, digamos, llevando a un campo de concentración a él y a su esposa. Todos los días los soldados se burlaban de él. Él siempre, y su ilusión de vivir era, decía, cuando salga de aquí voy a ver a mi esposa, cuando salga de aquí voy a ver a mi esposa, ¿cierto? Hasta que un día le comunicaron que su esposa había muerto. Y Víctor Frank en ese momento se vino abajo completamente, dijo, ya, no tengo por qué vivir, ¿no? Y se dejó morir, digamos, se empezó a dejar morir. Finalmente todos los días iban los soldados que lo torturaban, ¿cierto? Y le decían maldito, maldito judío, y le tiraban la comida así en los calabozos donde él comía. Y él en un momento, estando así prácticamente ya a puerta de entregar su vida, digamos, y de morir, dijo, no, yo tengo algo por qué vivir. Y ese algo por qué vivir es mi propia dignidad. Y al día siguiente, cuando le vinieron a dejar la comida, y le dijeron maldito perro, y todas las cosas que le decía el soldado alemán que lo iba a buscar, Víctor Frank le dijo, disculpe, creo que usted se está equivocando. Dice, yo soy el doctor Víctor Frank. Dice, si me viene a ver en calidad de paciente, me puede llamar doctor Frank. Si me viene a ver en calidad de amigo, me puede decir Víctor. Bueno, fruto de eso lo patearon, le quebraron costillas,
Y así, pero él se mantuvo así, día tras día, diciendo lo mismo, ¿cierto? Finalmente, fue tanto el mantener su dignidad ante esa tan fuerte opresión que al final de su tiempo en el cautiverio, digamos, en el campo de concentración, el soldado que cada día le pegaba, de vez en cuando dejaba caer dulces a la celda de Víctor Frank. Y cuando sabían que venían las tropas aliadas, debes saber por historia que los campos de concentración lo que hacían era, los ponían en filita, les disparaban a todos en la nuca, morían, les tiraban cal, y otro grupo, y les tiraban cal, y otro grupo, y así los iban matando. Pero el soldado que digamos, custodiaba a Víctor Frank en el momento en que le tocaba dispararle la nuca, en vez de disparar, solamente le pegó para que se cayera desmayado y no muriera. Efectivamente no murió, reconstruyó su vida después de haber vivido esa tremenda tragedia. Por eso quería poner ese ejemplo, porque el padre, después de la resiliencia, de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y es la actitud que hoy día nos manda la vida a tener. Y le decía que es la que pongo ahí, la imagen de La vida es bella, ¿no? Una hermosa película, si no la han visto, véanla, preciosa, donde nos invitan a mantener la esperanza, el optimismo frente a una tragedia, ¿no? Y en situaciones estresantes, mientras que muchas personas estarían devastadas o angustiadas, Guido, que era el papá que sale ahí en la foto, ¿no? El papá del chiquito, aprovecha los estresores de manera productiva y consigue sacar partido de ellos, ¿cierto? Hay una parte muy cómica de la película, al principio de la película es muy cómica y dice, cuando llega el soldado alemán, pregunta si alguien sabe alemán para traducirle a los italianos, y Guido se ofrece y dice yo, y el alemán, ¿cierto? En alemán dice, tienen que estar acá encerrados, el que salga lo vamos a matar, y él traducía al italiano para su hijo, diciéndole, va a empezar el juego, el que se porte bien, y traducía otra cosa para mantener en el fondo la felicidad de su hijo. Y eso hoy día, esa es la labor que estamos invitados, digamos, los que tenemos el espíritu joven. Como decía, que la juventud no es una edad, sino que más bien un estado del alma. Y ahí viene otra cosa, la importancia del dolor, que es fundamental en la vida humana. Hoy día, siempre yo digo, vivimos en un mundo de la anestesia, ¿cierto? Mi tesis de filosofía, para poder, digamos, sacar la licenciatura en filosofía, versó sobre la muerte y la muerte a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, hoy día vemos que, escucha, los que me imagino viven en Colombia, en Perú, en el lugar del mundo que sea, los parques modernos de cementerios modernos parecen parques, ¿cierto? Si dan ganas de jugar a la pelota, uno va ahí y dice, ya pone dos cositas, te dan ganas de cuenta de que estás viendo, digamos, que hay personas que murieron, ser humano, y la única certeza es que vamos a morir. Pero es importantísimo asumir el dolor, cosa que hoy día no es tan así, porque justamente de ahí viene el tema que les comentaba al principio de esto, que a veces me da un poco de cosa decir soy coach, porque hay muchos que como que, es coach, así como que un animador que está diciéndole vamos a toda la gente, así vamos, vamos para adelante. Y yo creo que es mucho más que eso. El ser coach significa dar disciplina, que en el fondo lo que te ayuda a ti a construir en la vida es la disciplina. Y efectivamente la disciplina pasa por el dolor, y el dolor es parte de la vida humana. O sea, todos los que me están escuchando, si saben andar en bicicleta, uno aprende a andar en bicicleta pelándose las rodillas. Nadie aprende a andar en bicicleta con un manual, ¿cierto? Donde dice, mira, tienes que poner así, te vas a sentar y vas a ir derechito en la bicicleta. No, mentira. Nos aprendemos cuando nos caemos y nos raspamos la rodilla derecha, ¿cierto? Ahí recién entendemos que hay que cargarse para la izquierda. Y luego, cuando te quiebras la rodilla izquierda, ahí recién dices, no, hay que tratar de mantener las dos. Y así vamos aprendiendo. De hecho, nacemos fruto del parto que es con dolor, que tiene que ser con dolor. ¿Cierto? Hoy día hay más cesáreas que partos para que sea sin dolor. Estamos en una cultura en que se favorece mucho el sin dolor, la, la anestesia, digamos, de que las cosas no me duelan. Pero es importante, hoy día estamos viviendo una época de dolor, y es lindo saber justamente de que las épocas de dolor es fruto de una tormenta, de una tortura. La tortura produce dolor, pero el dolor produce frutos, ¿cierto? Citando nuevamente, dice, Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y efectivamente, o sea,
Hoy día el mundo está viviendo un parto, ¿cierto? Y tenemos la esperanza de que van a hacer algo nuevo, y en eso tenemos que fijarnos, y en eso tenemos que comprometernos, los que mantenemos el espíritu de jóvenes, los que mantenemos la esperanza, los que nos queremos mantener resilientes, los que nos queremos mantener positivos frente a la situación que estamos viviendo. Y ahí viene otra cosa importantísima, racionalizar los miedos. Yo siempre explico, no tenemos los tiempos necesarios tal vez para poder así explayarnos en esto, pero el ser humano, ¿cierto? Hay una teoría que nos dice que, no es teoría, sino que es ciencia, que nos dice que tenemos tres cerebros, ¿cierto? El que está más adentro, que es el cerebro reptiliano, después tenemos el cerebro límbico, que es donde están las emociones, y luego tenemos la última parte de nuestro cerebro, que es la neocorteza cerebral, digamos que es la parte de nuestro cerebro donde está la razón pura, ¿cierto? Donde están las matemáticas, la física, la literatura, la filosofía. Pero finalmente todas las decisiones y todo las tomamos con el cerebro límbico. Y todo lo irracional, lo que llamamos irracional, entre ellos los miedos, vienen del tercer cerebro, del reptiliano, que lo compartimos con el resto de los animales. Porque efectivamente cuando estamos durmiendo y escuchamos un ruido, ¿cierto? Nuestro cerebro reptiliano no sabe si ese ruido, ¿cierto? Desde nuestros más atrás antecesores, no sabe si es una lagartija, una ratita o un tigre de diente de sable. Entonces nos genera miedo. Y todas las situaciones, digamos, desconocidas nos generan miedo. Entonces es importante racionalizar el miedo, poner a ver a qué le tengo miedo, por qué estoy con miedo. Y eso nos va a ayudar nuevamente a ser más resilientes y a cultivar el coeficiente de optimismo. Cuando tenemos esa capacidad de racionalizar los miedos, ¿por qué tengo miedo? A ver, ¿a qué le tengo miedo? Efectivamente, todos le tenemos miedo a lo desconocido. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Yo siempre tengo muchos talleres en mi trabajo de coach donde hablo acerca del cambio. Pero la vida en sí es un constante cambio. Si no, mírate al espejo, ¿cierto? Y toma una foto tuya de hace 10 años y vas a ver que efectivamente cambiamos, ¿cierto? Como un hermoso poema de un chileno que Mercedes Sosa le pusiera la letra, decía, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Siempre estamos cambiando y el ser humano le tiene miedo al cambio, le tenemos miedo, pero el cambio, como decía, siempre nos hace pasar por dolor porque cambiar significa dejar algo atrás, ¿cierto? Cuando mi querido amigo Diego me presenta, yo a él lo conozco cuando recién llegaba a estas tierras y cuando yo recién llegaba extrañaba mucho, digamos, que vivía en Perú, extrañaba Chile, evidentemente, no que era mi tierra, y no tiene arraigo a su tierra, todos. Entonces, pero evidentemente los cambios siempre generan dolor, pero a la vez es el inicio siempre de una nueva etapa. Entonces, la invitación hoy día es a mirar esto que estamos viviendo con esos ojos de esperanza, de fe, que no tienen nada que ver, digamos, con algo religioso, ni mucho menos, sino que es parte de nuestra condición humana. Gracias a los cambios, ¿cierto? Vamos creciendo. Como dice por ahí dice, solamente los que están dispuestos al cambio heredarán la tierra en herencia, ¿cierto? Porque así como tengo un globo terráqueo acá, ¿cierto? Con un mundo que siempre está girando, que siempre está en constante cambio, ¿no? Y esa capacidad la tenemos los seres humanos, esa capacidad de adaptarnos al cambio. Hoy día, las empresas, ¿cierto? En el mundo empresarial, las que se están adaptando al cambio son las que van a sobrevivir a esto. Y ha pasado siempre. Mira, pongo un ejemplo. Acá en Perú hay una famosa pastelería que se llama San Antonio, que era un lugar donde las señoras, digamos, de la clase media alta, iban a tomar su tecito a las 5 o a las 6. ¿Vale? Iban a tomar su tecito. Pero esa pastelería hoy día se reinventó, y hoy día se volvió Mini Market San Antonio. Y están vendiendo como los supermercados. Se ha hecho un mini market, se reinventaron, se recrearon. Y eso debe pasar también con cada uno de nosotros en lo que hacíamos, ¿cierto? Tenemos que reinventarnos. Los que no sabíamos usar tan bien el Internet, hoy día lo estamos aprendiendo a usar muy bien porque finalmente se está volviendo el método de, del futuro, digamos. Hoy día justo donde, en el edificio que yo alquilo, digamos, mi oficina, nos avisaron, mira, vamos a cerrar el edificio, pero a lo mejor lo van a volver casas. ¿Ya? Porque las oficinas, muchas empresas se han dado cuenta que la gente podía trabajar desde la casa, entonces, bueno, nos han ofrecido otras oficinas, pero
pero es cambio, constante cambio. Y pongo acá una imagen que es de la Segunda Guerra Mundial, y cómo la Segunda Guerra Mundial trajo desolación al mundo, trajo tristeza, trajo profundo dolor, pero de ese profundo dolor nacieron cosas importantísimas. Gracias a la Segunda Guerra Mundial existen los derechos humanos, gracias a la Segunda Guerra Mundial existe la Organización de Naciones Unidas. O sea, existe una instancia donde todas las naciones del mundo se juntan y conversan, cosa que no existía antes. Tal vez después de esta pandemia va a haber algo, sigámoslo pensando. Todavía tenemos tiempo para pensar. A algunos países les queda menos, a otros más, pero todavía todos vamos a estar, seguimos en cuarentena, no se ha encontrado una vacuna, estamos en un terreno incierto. Pero pensando esto, o sea, con ese optimismo, de que siempre después de una gran crisis surgen cosas nuevas, ¿cierto? Como después de la Segunda Guerra Mundial surgió Naciones Unidas, surgieron los derechos humanos, y siempre, después de grandes tormentas, viene siempre el arco iris y, siempre, y nuevos desafíos, ¿no? Yo al principio le comenté, ¿cierto? La palabra esto viene del latín tormentus, que significa tortura, estrujar algo para sacar agua, cuando estrujamos una ropa húmeda. Y también la palabra crisis. La palabra crisis viene del griego kris, que cierto significa partir a analizarlo, por eso de ahí viene la palabra también crítica, cierto analizar. Entonces, esa invitación, mira, que lo hace el lenguaje, ¿eh? No lo estoy haciendo yo, lo hace el lenguaje, a esta actitud de optimismo, nos vamos a reponer después de este caos, va a haber nuevamente un orden, ¿cierto? Porque todo caos tiene una fecha de vencimiento, ¿cierto? Todo caos, finalmente, y hoy día lo que estamos viviendo es una época de caos, ¿no? No hay ningún gobierno que tenga una receta perfecta. Muchos dicen y critican al gobierno del Perú, la critican al gobierno de Chile, critican al gobierno de Colombia, critican al gobierno de Bolivia, que no importa si todos critican. ¿Por qué? Porque estamos viendo una época de caos, en que nadie tenía preparado, nadie sabía que podría venir esto. Tal vez sí se sabía, tal vez sí sabía que podía venir alguna pandemia, alguna cosa, podría haber tenido y que está teniendo, ¿no? Hoy día. No solo en la salud, sino que también en la economía. Pero lo importante de esto es ver en esto una oportunidad, ¿cierto? Todo aquel que supo ver en el caos, en la crisis, en la tormenta, la oportunidad de esperar, ¿cierto? Y ser activista de la vida, ¿cierto? Porque nosotros en el gran tenemos el espíritu joven, somos los que estamos en la cancha, no nos sentamos al lado a mirar así, de bracitos cruzados, somos los que estamos ahí jugando el partido. Y hoy día la invitación es a jugar el partido, porque justamente es en una crisis donde nacen las grandes oportunidades, es en una crisis donde han surgido grandes, hoy día vemos gente, digamos, que se es reinventar. Yo por ahí veía, ¿cierto? En los memes, ¿no? Y automáticamente hacemos broma de todo, ¿no? Y a todos lo hacemos chiste. Entonces veía los memes, decía, a ver quién logró el cambio, digamos, que empresa, las capacitaciones, entonces salía 1% las capacitaciones, ¿cierto? Los manuales de lectura que le daban al personal para que aprendieran a usar y a trabajar desde casa, no, también 2%. Coronavirus, el 98%, porque la crisis nos fuerza siempre al cambio, que es algo que debemos estar siempre adaptados, porque como le decía anteriormente, solo los que viven y se aprenden a modelar al cambio son los que le darán la tierra en herencia. Y mira, siempre acá en esta parte recuerdo hace 4 años atrás más o menos, con mi hija, yo volví a ir al cine, ¿no? No iba al cine, pero a mi hija le encanta ir al cine, y fuimos a ver esta película Zinc, ¿cierto? Una película de unos animalitos que cantan, y ese ratón que sale ahí era el dueño de un teatro que se venía abajo, un teatro que se caía. Y él dice, cuando empieza la película, una frase así agarrando una cuerda, dice, bueno, lo más importante de estar abajo es que lo único que nos queda es subir. Y hoy día a lo mejor el mundo ha cambiado, la economía
ha bajado, se ha ido a la quinceava letra del abecedario, como por ahí dicen. Pero eso nos indica de que la invitación está a que sepamos, digamos, y estemos convencidos de que luego lo único que nos queda de estar en el fondo es subir, crecer, ¿no? Después de esta crisis, de este caos, de esta tormenta, vendrán oportunidades, y esas oportunidades vendrán para los que mantengan el espíritu joven, el espíritu de estar siempre pensando en que las cosas pueden cambiar, en que las cosas van a ser para mejor, en que después de esto siempre va a venir algo positivo, que el dolor, ¿cierto? Es indispensable para crecer, es indispensable para crecer. Y los que tengamos el convencimiento de eso, podremos salir más allá de esta crisis, aparte con salud, salir con nuevas energías a enfrentarnos a los nuevos escenarios que se van a venir, ¿no? Escenarios en todos los sentidos, ¿cierto? En el mundo empresarial y evidentemente en el mundo personal. Y son los que tienen ese espíritu de joven, los que están llamados a ser hoy día el pilar fundamental en la familia de las emociones, ¿cierto? Y termino poniendo una pequeña frase que decía un amigo mío que justo falleció cuando se inició en Perú la cuarentena. Este amigo, un gran amigo, fue una persona que trabajó conmigo. Era un chico que lo vi enfrentar grandes cambios y grandes dolores en su vida y con gran esperanza superarlo. Murió en Madrid, no murió de coronavirus, sino que un fuerte cáncer al pulmón que lo quejó durante prácticamente 12 años, y él siempre soñaba, me acuerdo cuando recién empezó a trabajar con nosotros, lo contratamos por su entusiasmo, por su optimismo, porque yo siempre, como digo, si uno quiere contratar a alguien o trabajar con alguien, hay que buscar al optimista, ¿cierto? Aquel que ve en la crisis una oportunidad, aquel que ve en lo difícil una forma en que va a salir adelante. Y me acuerdo que este amigo mío quedó, le dio un cáncer primero en la rodilla, ¿cierto? Lo que tuvieron que amputar una pierna. Y él, con la pierna amputada, él siempre era muy deportista y quería mantenerse siendo deportista. Y lo logró representar al Perú en el Mundial de Parabadminton, ¿cierto? Y él siempre decía, hizo 2 libros, y que eran parte de un blog personal que él iba escribiendo, donde iba contando su enfermedad. Él ya no está con nosotros, pero nos dejó esta frase, dice que caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Hoy día el mundo entero está, digamos, en el suelo, sin saber qué hacer, buscando tal vez la vacuna, buscando algún tratamiento, buscando una solución a este gran problema que se nos ha venido. Todos estamos sufriendo, los niños, pero los que estamos llamados a mantener la esperanza son aquellos que nos llamamos y nos seguiremos llamando jóvenes, porque como lo dije al principio, la juventud no es una edad, es un estado del alma. ¿Cierto? Joven es aquel que siente que aún puede seguir luchando. Y yo creo que mientras tengamos las fuerzas para luchar, vamos a encontrar las armas. Mientras tengamos el optimismo para seguir caminando, vamos a seguir caminando, ¿cierto? Porque finalmente todos nos podemos caer, pero levantarse es obligatorio. Y bueno, mi amigo Diego nos dijo que teníamos 45 minutos y hemos sido fieles en el tiempo. Bueno, ahí siempre dejamos en el último BPT nuestros correos, teléfonos y nuestros fanpage, Instagram y nuestra página web. Pablo, muchas gracias. Realmente hemos aprendido mucho hoy sobre cómo sortear este tiempo de tormenta. Agradecemos enormemente. Por aquí hay varias preguntas. Nos pregunta Miguel bueno, entre todo tú has hecho filosofía, psicología, teología, pero ¿cuándo y por qué decidiste ser un coach? ¿Cuándo surgió eso? Mira, las cosas de la vida se van cruzando y como te digo, finalmente siempre frente a una crisis uno ve una oportunidad. Me acuerdo de ir, ¿te acuerdas? Nos conocimos en la ACJ Perú, que ayer cumplía 100 años, ¿cierto? Un día termino ahí un trabajo que hacía casi pastoral, digamos, casi religioso, y digo,
¿En qué debo seguir trabajando? Y digo, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? ¿Y qué es lo que sé hacer? Sé apoyar a otros, sé mirar, sé dar otra visión, sé dar la mano, sé escuchar. Entonces dije, ya, voy a trabajar y justo ahí en esos momentos se abría acá en Perú un tema, recién empezaba así a hablarse del coach, no se sabía mucho, y empezamos a trabajar haciendo, lo primero que empecé a hacer fue consultoría a empresas, ¿no? Empresas que venían, a lo mejor tenían conflicto entre personas, y empecé con ese trabajo, y la vida me fue llevando, digamos, al trabajo que realizo hoy en día. Luego ya continué estudiando, digamos, y perfeccionando y aprendiendo más, y lo sigo haciendo cada día, porque cada día hay que seguir aprendiendo. Sí, Pablo, es una labor, yo te conozco hace muchos años y es verdad, hermano, cada crisis nos genera una oportunidad y no sé, aquí nos hablan también de, tú decías que todos nos tenemos que caer para levantarnos. ¿Crees que esta caída, por así decirla, que tenemos como sociedad, como personas, significará algo importante para nuestro futuro? Sí, como lo decía en la presentación, Diego, finalmente siempre detrás de cada desgracia, detrás de cada tormenta, hay siempre es una oportunidad. Según tiene que verlo así, que el mundo nos enseñó y nos explicó, digamos, la naturaleza, llámale el destino, lo que quiera, los creyentes le llamaremos Dios, pero que nos está enseñando y nos está educando y no era lo que considerábamos lo más importante. Porque tal vez lo más importante podría haber sido haber ido a comer a un restaurante, juntarse con los amigos. No, hoy día lo más importante es querer abrazar a la mamá, querer abrazar al hermano, querer abrazar o estrechar la mano del amigo. Entonces, finalmente, esta crisis nos está enseñando como sociedad, punto uno, que los valores principales, digamos que a veces los teníamos ahí olvidaditos, los decíamos muy bien con la palabra, pero no los vivíamos, nos está enseñando a vivirlo y a valorarlo realmente. Como decía en la frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que él dice, hoy día todo tiene precio, pero nada tiene valor. Creo que la hemos dado vuelta a la frase y hoy día estamos encontrando lo que realmente tiene valor gracias a esta crisis, ¿no? Y es por eso que uno puede decir, hoy día y siempre la cuarentena, y lo tomo de una frase que se dice en la misa, cuando es para los que somos creyentes, digamos, el día de la Pascua de Resurrección, que se llama el pregón pascual, que se anuncia la resurrección. Como decía, todas las palabras que empiezan con re, me da lo mismo si crees o no crees, pero cuando se anuncia eso, en esa oración, en una parte de la oración dice, oh feliz culpa que nos mereció tan grande redención. O sea, en el fondo está bendiciendo el fracaso, está bendiciendo la caída, porque es la que nos permitió y nos enseñó a levantarnos. Oye, Pablo, es justo eso sobre lo que preguntan y es, ¿tú crees que esta pandemia le ha vuelto la fe a muchas personas? Nos ha vuelto a encontrar con eso que teníamos tan olvidado, como dados por el mundo moderno de querer conseguir, 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 pero esto nos ha humanizado mucho Exacto, más. esta pandemia, Diego, nos está enseñando justamente a valorar lo que realmente tiene valor, que es el abrazo, el simplemente comer, porque hoy día ni siquiera es decir, no, voy a juntar o ir a comer al mejor restaurante, ¿no? Como hacíamos los tours así por los mejores restaurantes de Lima porque están en el top 10 de las 5 estrellas. Hoy día no interesan las 5 estrellas, me interesa comer, que tengamos todos un plato de comida. Y también nos está volviendo más solidarios definitivamente. Evidentemente dentro de siempre está el egoísmo, ¿no? Y que se está viviendo en todos los países, las farmacias que se coluden, que suben los precios. Siempre va a haber gente que más allá de querer sacar, digamos, una rentabilidad económica exagerada a algo, pero hoy día te das cuenta como que para qué. Y si tú a un compatriota tuyo tristemente famoso, ¿cierto? Que ha costado en millones de dólares, perseguido, no sabía qué hacer. Entonces, hoy día sí, en el fondo, lo que el destino le enseñó a este compatriota tuyo no muy alabable, Pablo Escobar, pero nos está enseñando hoy día todo, que a pesar de que podamos tener todo y tener todos los sueños, ¿no? La vida nos está enseñando que finalmente lo más sencillo es lo que más extrañamos, el abrazo, dar la mano, mirar a los ojos al amigo, poder conversar, ¿cierto?
porque, querámoslo o no, no es lo mismo, Diego, que hoy día nos veamos nosotros por esta pantalla, que habernos dado el abrazo el año pasado por estas fechas en Ciudad de México y habernos encontrado de casualidad en un mundo tan grande, pero a la vez tan pequeño. Y hoy día creo que la vida, el destino, nos está enseñando esto. Creas o no creas en Dios, o el ser superior que creas. Llámese Alá, Dios, Mahoma, Buda, no sé, pocas cosas, da lo mismo. El ser humano. Es correcto, Pablo. Y es curioso lo que tú dices. En este mundo tan grande, y vamos a coincidir el año pasado con nuestras familias en Ciudad de México, fue algo muy bonito. Por aquí tienen una pregunta muy interesante que nos hacemos muchos, y es, ¿cómo se puede estar subiendo desde el fondo? A ver si logro interpretar bien la pregunta de Claudia. Dice, quería preguntarte cómo se puede subir estando en el fondo. Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos ahorita. Oye, estoy en el fondo, en mi fondo, pero ¿cómo puedo sentir que estoy Bueno, a subiendo, lo que mejor estoy todavía no terminamos progresando? de llegar al fondo. No, porque no sabemos. No sabemos. Hay incertidumbre total. Pero como decía, y como y citando esta película para niños, que finalmente siempre tienen algún mensaje para el adulto, salía el ratoncito y decía, lo más importante es que cuando estamos más abajo, lo único que queda es subir, porque cuando cada uno toque su propio fondo, y esperemos que no sea así, pero si llegamos a tocar el fondo, de ahí lo único que nos va a quedar es caminar hacia arriba, manteniendo estas dos palabras que yo usé, resiliencia y optimismo, siendo optimistas, mirando la vida con optimismo, con fe, con esperanza, que no son atributos de la teología, son del ser humano, o sea, la fe y la esperanza, pero lo decía al principio, o sea, uno tiene fe, ¿cierto? Tú confías, uno sube a un taxi y tiene fe que el Señor no se va a quedar dormido, no va a chocar y no te va a matar. Esa es parte del ser humano. Entonces, estar, Claudia, en el fondo, es en tu fondo y en el fondo de cualquiera, siempre va a haber el camino hacia adelante y subir, teniendo estas dos cosas, resiliencia, que es esa capacidad que los seres humanos tenemos, igual que el resorte, porque nos pueden aplastar, 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 pero volvemos a salir adelante. Entonces les recomiendo que se lean el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, muy bueno, y que nos habla de eso justamente, de cómo cuando estás en el fondo, fondo, siempre, siempre se puede salir adelante. Pablo, Y muchas ojo, y gracias. ojo, Diego, eso siempre cuando digo que siempre se puede salir adelante, pero no, no lo digo yo así como el de la barra, ¿no? Que si tú dices, yo no creo en eso de que si tú piensas se hace acción, no, no, no. Yo digo que es con disciplina, siempre con disciplina y esfuerzo, con mucha disciplina y con mucho esfuerzo. Porque mucho, por más que tú digas, yo voy a volar, anda a tirarte un sexto piso, te vas a sacar la miércoles contra el piso, no vas a volar. Pero tal vez estudiando las leyes de la física, podrás lograr construir algo que te permita volar. Y así lo hizo el que hizo las alas delta, y así lo hizo el que hizo el primer avión, y así lo han hecho muchos que han hecho grandes inventos que hoy día, a Dios gracias, nos mantienen conectados. Y Pablo, es que está muy agradable, siempre hablar contigo es muy entretenido, que no solamente es lo que le enseñas a uno, sino que lo diviertes un poco, lo haces muy ameno. Por acá preguntan, ¿cómo podemos hacer más llevadera esta situación? Bueno, mira, es una oportunidad que la vida nos está dando para... Muchos dicen, pucha, ya, la cuarentena dice, ya hice todo, ¿no? Arreglé toda la ropa que tenía que arreglar, pucha, ordené todo, todos los tengo, pero siempre hay cosas por hacer. Hoy día tenemos el internet, leer un buen libro, ¿no? Leer cosas también de esperanza, ¿no? Porque hay gente que en medio de la crisis, yo veo que se ponen a ver, no sé, las películas, mira, el otro día yo entraba a Netflix de acá, del Perú, y las 10 películas más vistas, la primera era Pandemia, la segunda Virus Mortal, la tercera nos vamos a morir todos. O sea, no, claro, si te pones en ese plan, vamos para abajo. Pero ¿por qué no ponerte a ver hoy día cosas entretenidas? O sea, por ejemplo, cómo nació, qué pasó, lo positivo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, lo positivo después de la peste de 1920, porque los memes ponen que solo, no sé, y algunos incluso ya más genios, que dice cada 100 años, el 2020, no sé qué, nos traía la mala suerte, ¿no? Y se ponen a leer eso, pero ¿por qué no leen lo que pasó después? O sea, siempre después de las grandes crisis han surgido grandes inventos, grandes cosas. O sea, todo esto que hoy día nos tiene comunicado ha sido fruto a crisis. O sea, de hecho, la comunicación nace en términos militares primero. Entonces,
mirar la vida y hacerlo llevadera de esa manera, ¿no? Leyendo, compartiendo, conociéndonos, eso es importantísimo. Siempre, el ser humano es un universo, cada uno de nosotros somos un universo, siempre te lo decía Diego, y nos decíamos, nunca nos vamos a terminar de conocer. Y importantísimo conocernos a nosotros mismos, dedícate a escribir, escribe los miedos que tienes, eso ayuda a racionalizarlos. Entonces, y se puede ir así, y se va pasando el tiempo. Mira, nosotros sin querer, yo lo veía insoportable poder estar 2 semanas sin salir de casa, conociéndome tú, Diego, y sabiendo lo bueno para salir que soy. Sí. Es decir, y ya llevamos 64 días que ya perdí la cuenta, y todavía nos quedan, y seguimos luchando con optimismo y fe, y sabiendo que vamos para adelante siempre. Pablo, en México estábamos hablando y tú me dijiste, oye, compadre, como tú dices, ¿por qué me recuerdas? Y yo decía, yo te dije, hermano, tú eres la persona más resiliente que he conocido en mi vida, la persona que es más capaz de transformar su vida. Yo no he conocido una historia de vida más resiliente que la tuya. Y me gustaría que nos regalaras un mensaje del fundador y creador de Coach para Jóvenes para cerrar este webinar. Mira, Diego, gracias por el piropo de la resiliencia, pero creo que la vida es la que nos va enseñando a ser resilientes, porque en el fondo uno tiene que acostumbrarse a cambiar. Tal vez tú lo sabes, ¿no? Yo en algún momento vivía en una especie de burbujita donde me mantenía todo bien bacán, todo cómodo, y salía a un mundo en que era con fieras, con leones, donde pucha, la gente te busca comer, y en el fondo ahí tú tienes dos opciones, y lo digo también, siempre frente a una caída uno tiene dos opciones, o quedarse en el suelo arrastrándose, o pararte y seguir hacia adelante. Y esa es la actitud, y creo que esa actitud de guerrero la tenemos todos, todos, o sea, todos. Mira, ejercicio simple, en la mañana levántate, cuando yo me levanto, sobre todo en las mañanas, aparte de abrazar a mi hija, porque le digo que así nos damos oxitocina que nos produce felicidad, yo siempre me levanto con los puños así, porque una persona con los puños apretados se siente luchadora. Y a todos los que nos estaban escuchando hoy día, levántate así con los puños apretados, sintiéndote luchador, que estamos en este mundo que vinimos a luchar, ¿cierto? Y no vamos a perder ninguna batalla porque somos luchadores, y si la perdemos, la perderemos de pie, como un señor. Muchas gracias, Diego. Gracias, hermano, por está buenísimo. Por favor, vamos a cargarlo a nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden seguir, Disaba Consultores y su marca Social Training. Agradecemos a Pablo por este espacio. Pablo, hay una canción que siempre me acuerda de ti cuando la escucho porque te la enseñé a escuchar en Perú. Vamos a despedirnos con ella, vamos a ver si de pronto la recuerdas. Un vallenato. Claro. ¿Qué es? No, recuerdo que